Vamos a hablar un poco sobre las características del derecho penal. En un principio, cuando se establece la definición, se dice que el penal es de carácter público interno. Esta es la primera de sus características. El derecho penal es público, derivado que solamente es el Estado el único encargado del ejercicio del poder punitivo. Otra de las características, y no la principal, es que es un derecho sancionador. El derecho no solamente protege bienes jurídicos tutelados, sino que también los limita. El derecho penal protege los bienes jurídicos tutelados de los ciudadanos y limita los bienes jurídicos tutelados de la persona que ha cometido un delito. ¿Qué bienes jurídicos tutelados? Obviamente el primero de ellos es la libertad. Por otra parte, también, si la persona ha cometido un delito en el ejercicio de sus funciones o ejerciendo un cargo público, pues también hay penas accesorias que inhabilitan el ejercicio del derecho de trabajo o limitan el ejercicio del derecho de trabajo para que esta persona no pueda ejercer la profesión o acceder a un cargo público. Recordemos también de que hay una limitación a los derechos políticos. Una persona que ha sido condenada no puede elegir y ser electa en el tiempo que dure su condena. Y también, por otra parte, ya en el derecho penal moderno, pues se ha establecido la necesidad de que la persona que ha cometido un delito también repare el daño o el perjuicio que ha cometido por él, sobre todo cuando hay víctimas directas. Estamos hablando de lo que se conoce como reparación digna, por lo que también se afecta al patrimonio. Recordemos también que en Guatemala hay una ley de extinción de dominio. Esto implica que si una persona ha comprado un bien producto o con dinero producto de una actividad ilícita, el Estado puede afectar su patrimonio extinguiéndolo a su favor. La tercera de las características es que es un derecho normativo. Recordemos el principio de legalidad y taxatividad que establece precisamente que solamente se puede juzgar a una persona por un hecho siempre y cuando exista un tipo penal establecido anteriormente. Derivado de ello es que es un derecho normativo. A partir de ahí empieza una discusión bastante interesante, derivado que también se reconocen las normas de carácter consuetudinario. El artículo 8, numeral 3 del Acuerdo 169, pues reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. Sin embargo, no solamente es que una persona se considere indígena o no solamente implica que una comunidad se considere indígena. Tienen que haber por lo menos tres elementos objetivos. Una persona debe ser indígena y la comunidad indígena debe reconocerla como tal. Aparte de eso, debe contar con instituciones reconocidas de resolución de conflictos para que estas normas se puedan aplicar. Hay algunas personas que creen que hay un conflicto entre el derecho consuetudinario y el derecho normativo como característica del derecho penal. Sin embargo, considero que de alguna manera tienden a complementarse siempre y cuando se esté dentro de los rubros de no afectación a los derechos humanos y que exista una institucionalidad reconocida dentro de las comunidades. Otra de las características que tiene el derecho penal es que también es valorativo. ¿Valor de qué? Valor de los bienes jurídicos tutelados que va a proteger. El Estado debe de valorar, en todo caso, cuando estamos en el ejercicio del derecho penal, valorar los bienes jurídicos tutelados que quiere proteger. No todos los bienes jurídicos tutelados tienden a ser protegidos por el derecho penal y no todos los bienes jurídicos tutelados tienen protección específica a partir de la comisión de delitos. Existe el derecho civil, existe el derecho administrativo que también valoran algunos bienes jurídicos y que deben en todo caso de tener su propio proceso. Por parte del derecho penal se debe de valorar el bien jurídico y establecer la importancia del mismo para que pueda estar dentro de la normativa penal. El Código Penal contiene 15 bienes jurídicos tutelados que se han considerado los principales, dentro de ellos, por ejemplo, la vida, la propiedad o la libertad o indemnidad sexual. Una de sus características pues, también es que es un derecho finalista. Recordemos cuando hablábamos sobre el control primario, la finalidad del control primario y secundario, la finalidad del derecho penal en todo caso es la paz social. Un derecho como este, un derecho que sanciona sobre todo bienes jurídicos tutelados, tiene que tener un fin. Y ese fin es precisamente el bien común a partir de la paz social. Fragmentario, otra de sus características. Esto implica una conjugación entre la característica valorativa y la característica fragmentaria. Cuando se establece el valor
se establecen los bienes jurídicos tutelados. Cuando se establece la fragmentariedad, lo que se está estableciendo son los diferentes tipos penales que se van a incorporar dentro de la legislación. No todo puede ser abarcado por parte del derecho penal, no toda actividad que vaya en contra de los bienes culturales o morales de una sociedad puede ser sancionada por este tipo de derecho. Por lo tanto, también se debe de, por parte del Estado, fragmentar todas las conductas que se consideren inapropiadas para una sociedad y solamente escoger las peores de ellas o las que lastiman más bienes jurídicos para poder entonces incorporarlo en la legislación. Por otra parte, una de sus principales características es que es personal, es decir, solamente se le va a aplicar el derecho penal a la persona que comete el delito. Por dar un ejemplo, algunas veces cuando una persona va conduciendo en estado de ebriedad o de manera o sin las reglas adecuadas de tránsito, puede cometer algún delito lesionando a una persona o incluso provocando la muerte de alguna. Sin embargo, solamente es esta persona que estaba conduciendo de forma temeraria o bajo efectos de licor la que va a ser responsable. Si esta persona iba conduciendo su vehículo y en el vehículo iban otras 4 personas, la única responsable de la comisión del delito va a ser la persona del conductor. ¿Por qué? Porque el derecho penal es personal. Por otra parte, se dice que el derecho penal es cultural o del espíritu. Sin embargo, algunas veces no se explica por qué. El derecho penal es cultural porque lo que pretende en todo caso es ir de la mano de la evolución cultural o del desarrollo cultural de los pueblos. Derivado de ello es que es bastante importante que cuando se hace el análisis de leyes penales no se debe de hacer el análisis en cuanto a copiar las leyes de otros países, se debe de atender al hecho de que las culturas son diferentes. Es cultural el derecho penal porque lo que pretende a través de las sanciones o a través de la prevención es que las personas se adapten a vivir adecuadamente en una cultura. El problema que tenemos muchas de las veces con las leyes que se emiten, sobre todo de carácter penal, es que son leyes copiadas de otros países y entonces no responden a esta principal característica del derecho, que es precisamente el hecho de que debe de ser cultural y del espíritu. Y por supuesto, también debe de ser proporcional. Recordemos que el artículo 65, que vamos a estudiar un poco más adelante, establece que cuando se sanciona a una persona se debe de sancionar entre el mínimo y el máximo que establece el delito. Derivado de ello es que debe de ser en proporción la sanción con el daño causado. Bueno, hablemos un poco sobre la historia del derecho penal. Generalmente se establecen algunas épocas del derecho y se piensa que estas épocas son lineales, es decir, cuando se habla de la época de la venganza privada, por ejemplo, de la que vamos a hablar en un momento, se piensa que terminó la época de la venganza privada y se pasa a la época de la venganza divina. Vamos a explicarlas en un par de segundos. Luego de la época de la venganza divina, se pasa a la época de la venganza pública. Sin embargo, lo que no se explica muchas veces es que estas épocas no son lineales. En algunos estados todavía se vive una época de la venganza divina, por ejemplo. Hay estados teocráticos que se basan no en una constitución, sino en el libro sagrado, y todavía hay estados en los que en nombre de Dios se castiga a las personas. Es decir, no es una historia directa del derecho penal, no es una historia lineal del derecho penal, sino más que todo es una historia que tiende a ondular. En algunos estados todavía, no latinoamericanos por supuesto, todavía se ejerce la venganza privada en cuanto a la ley del talión, precisamente porque los estados así la han reconocido. Pero hablemos de las épocas para que podamos comprender cómo ha ido avanzando el derecho penal en la historia, y vamos a hablar un poco también sobre la historia del derecho penal guatemalteco. Generalmente cuando se explica la historia del derecho penal se inicia hablando sobre la época de la venganza privada. Esta época también es conocida como época de venganza de sangre. En la antigüedad, cuando una persona cometía una infracción o un delito, llamémosle así, en contra de otra, la venganza no solamente estaba en manos de los particulares, sino que tendía a ser exagerada. Si una persona mataba
a alguien de una comunidad, esta comunidad podía venir y matar a toda la otra comunidad. Historias como esta la podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo. A partir de ahí fue que se crearon dos o nacieron dos instituciones que limitaron esta venganza desproporcional. Las dos instituciones que se crean o que nacen dentro de la época de la venganza privada son por una parte la compensación y por otra parte la ley del talión. La ley del talión, pues todos la conocemos, es una ley que incluso tiene carácter bíblico o su origen bíblico y trata en todo caso que la persona que cometía un delito iba a sufrir un daño igual, lo que se conoce como ojo por ojo y diente por diente. El problema en algunos momentos era que no se podía hacer una sanción igual porque no había un carácter reparador. Derivado de ello, surge otra institución llamada la compensación. ¿Qué significa? Si una persona cometía un delito, podía compensar el delito entregando a la persona dañada, a la víctima directa o indirecta, una cantidad de dinero o no podía ser en dinero, podía ser en especie y podía con esto lograr un equilibrio entre el daño causado y la reparación que se estaba haciendo. Interesante cuando hablamos sobre todo de la compensación, porque cuando hablamos de pueblos indígenas, muchas de las veces la compensación precisamente tiene esa finalidad. Por eso mismo el derecho penal no lo podemos hablar de una forma lineal, o por lo menos en la historia. La otra de las épocas es la época de la venganza divina. En algún momento pasa la venganza privada a manos de los sacerdotes o de la iglesia. Y es entonces que las sentencias incluso se dictaban en el nombre de Dios. Posterior a esto se avanza y entonces es el Estado el que ejerce el poder punitivo y estamos ante la época de la venganza pública. Sin embargo, por lo menos en estas tres épocas anteriores, hay bastantes ejemplos en los que se tendía a abusar del ejercicio del poder punitivo. Cuando estábamos en la venganza privada, pues era obvio que si una persona se moría, muy probablemente la familia de la persona que había matado iba a morir también. Cuando estábamos en la venganza divina, pues la historia establece precisamente los abusos que en algún momento cometió la iglesia. Por otra parte, cuando estamos en la época de la venganza pública, nos damos cuenta que no había un estudio científico del derecho penal y entonces nos encontramos, por ejemplo, con prisiones donde podían convivir hombres, mujeres y niños y donde no había una ponderación exacta de la pena. La misma pena se le aplicaba a la persona que robaba un pan que a la persona que robaba un caballo y entonces no era de manera proporcional. Aparte de esto, hubo una limitación incluso en la forma de la aplicación del derecho, porque las mujeres incluso no tenían derecho a ser testigos. A esta ley se le conoció como la imbecilitas sexus, por ejemplo, en la que el testimonio de una mujer no valía. Por otra parte, las cárceles, como se dijo, eran indistintas para hombres, mujeres y niños, y la graduación de la pena pues no tenía un carácter científico. Es por eso que a partir de ello, y a partir precisamente de la crítica que se hace de esta época, que empieza el periodo humanitario. Es César Bonesana, el marqués de Beccaria, el conocido como marqués de Beccaria, que precisamente hace un estudio y empieza a hablar sobre la humanidad de las penas. Se empieza a tener el carácter ya entonces de pasar de un castigo solamente por castigar, un castigo que incluso era desproporcional, a un castigo más humano que tendiera a lo que en el derecho moderno se llama rehabilitación. Bueno, después de la época humanitaria, que fue un gran paso en la historia del derecho penal, inicia la época de la etapa científica. En la etapa científica ya se empieza a estudiar las consecuencias sobre todo de las penas y se empieza a estudiar cuál era el beneficio de que hubiera una pena o no, o el beneficio de que existiera el derecho penal o no. Es ahí donde se empieza a hablar sobre la prevención general, se empieza a hablar sobre la prevención especial e incluso se hablan de los atenuantes y agravantes.
Por ejemplo, si había un arrepentimiento eficaz por parte de la persona que había cometido un delito, pues ya se tenía que tomar en cuenta para el momento de la aplicación de la pena. Cuestiones que todavía se ven en la legislación y en la práctica penal, procesal penal en la actualidad. Bueno, después de la época científica, que sienta una base bastante grande y que nos trae a la época actual, está la época moderna del derecho penal. En la época moderna, pese a los malos ejemplos que muchas veces hacen los gobiernos y los estados, el derecho penal empieza a tratar la manera de ser un derecho penal mínimo, es decir, un derecho que se aplique cada vez menos. ¿Por qué? Porque se sabe que es precisamente con esta limitación de bienes jurídicos tutelados como la libertad que no se obtienen los mejores resultados. Lo que se debe de hacer en todo caso es un estudio para la rehabilitación de la persona y un estudio para que a través de sanciones, incluso administrativas, se pueda tener una mejor eficacia o una mejor eficacia y eficiencia de la aplicación de las leyes penales. Ah, Aparte de esto, debemos entender también que el derecho penal guatemalteco tiene su propia historia. Estas épocas de las que hemos estado hablando, digamos que son las épocas generales del derecho penal y como lo dijimos, no están en un sector lineal, sino que al contrario de eso ondulan, porque hay estados que todavía ejercen la venganza divina, por ejemplo. Bueno, hablemos de Guatemala. ¿Cuál es el sistema de derecho penal o la historia del derecho penal en Guatemala? Tenemos que hablar necesariamente del pluralismo jurídico. Hay un derecho penal que existió antes de la venida de los españoles y que de alguna manera, a través del sistema de pueblos indígenas, se sigue ejerciendo. El sistema de pueblos indígenas o el derecho consuetudinario, cuando hablamos de derecho penal, se basa fundamentalmente en dos parámetros. El parámetro de parentesco y el parámetro de castas. En algunas ocasiones se ejercía la sanción o el proceso a través de castas y en algunas otras ocasiones a través del parentesco. Por eso es que en el sistema de pueblos indígenas es bastante importante la figura de los padres, la figura de los abuelos y fundamentalmente cuando son problemas de carácter doméstico, la figura de los padrinos de matrimonio, de los padrinos de comunión, porque se ha mezclado de alguna manera también la religión con el tipo de vida de las comunidades. Reconocer esto ha tenido sus consecuencias y ha costado en el tiempo. Sin embargo, creo que en el desarrollo que se ha logrado a partir del Acuerdo 169 y sobre todo de algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hoy por hoy se tiende a respetar más el sistema de pueblos indígenas, que dicho sea de paso es un sistema vivo, que algunas veces no es lo que miramos en la televisión. El sistema de pueblos indígenas no es cortarle el cabello a las personas, no es humillar a las personas en público, no es golpear a niños obviamente, y es un sistema que necesita de un profundo conocimiento y que son las llamadas comunidades de pueblos indígenas las primeras que deberían hacer el estudio del mismo para su correcta aplicación. Antes de la venida de los españoles, entonces, podemos hablar de que existió un sistema de pueblos indígenas que aún paralelamente al día de hoy también reconocido existe juntamente con el sistema oficial. Luego de esto, cuando ya los españoles vienen, pues lo primero que se hace es establecer un tipo de codificación y se empieza a hablar sobre, por ejemplo, las 7 partidas. A partir de las 7 partidas y a partir de las leyes de Indias también se ejercían de alguna manera la justicia penal y la justicia de diversas ramas del derecho. Posterior a ello, es en 1831 que Mariano Gálvez solicita que se haga el estudio y la posibilidad, ve la posibilidad en todo caso, que se apliquen las llamadas leyes de Livingston o el Código de Livingston. El primer código formal en todo caso es de 1831, un código que, dicho sea de paso, rompe con una de las características que hemos estado hablando y a partir de él se rompe la característica precisamente del derecho penal como un ente cultural.
Luego de Mariano Gálvez, Justo Rufino Barrios en 1877 también hace el segundo Código Penal. En él se establecen algunas cuestiones un poquito más modernas y de carácter un poco más liberal. En 1889 hay un tercer Código Penal en el tiempo de Manuel Lisandro Varías, un código penal bastante interesante porque tenía características más modernas incluso que el Código Penal actual. Por ejemplo, se abolió la pena de muerte en ese código. Posteriormente se vuelve a retomar el tema de la pena de muerte en otros. Sin embargo, es el primer código donde ya no se establece como pena principal la pena de muerte. Y es más, interesante el caso en el sentido en que si, se decía que si un juez emitía una sentencia de carácter condenatorio y esta sentencia era injusta, el juez que emitía la sentencia debía de sufrir la tercera parte de la condena que había emitido. Imaginémonos por un momento que esto pudiera pasar en el actual derecho penal o derecho procesal penal en Guatemala, pues creo que cambiarían algunas cuestiones, ¿no? El cuarto de los códigos se establece en 1936 en el gobierno de Jorge Ubico, y esto nos lleva hasta el actual Código Penal, el decreto 1773, un código con características bastante particulares que vamos a estudiar poco a poco en el curso. Un código que tiene un carácter valorativo de 15 bienes jurídicos tutelados y un código que establece de alguna manera bastantes instituciones del derecho penal en general. Bien, estas son las características y un resumen de la historia del derecho penal. Esperemos que con los comentarios